buenos días a todos los asistentes al evento de Energier. En primer lugar, agradecer a Eloy, Iván, Andoni y el resto del equipo por invitarnos y participar en estos eventos que son siempre de muy alto nivel. Y hoy tenemos un panel muy interesante donde vamos a cubrir, bueno, el título del panel es una radiografía del desarrollo de proyectos en Colombia y tenemos un panel con el que trataremos de dar detalles sobre cuál es la situación del desarrollo de proyectos en Colombia, cuáles son los principales motores que están detrás y también los principales obstáculos, ¿no? Para que el oyente tenga una buena idea de cómo desarrollar en Colombia, ¿no? Que no es sencillo. Pasando a los integrantes del panel, que es un panel de lujo, tenemos a Carsten Schlageter, que es Managing Director de ABO Wind. El doctor Carsten es uno de los 4 directores de ABO Wind, que es una empresa de origen alemán, que tienen presencia en 16 mercados internacionales con más de 700 empleados y están en Colombia desarrollando desde hace tiempo un portafolio, aunque su nombre sea Wind, también desarrollan solar y tienen un portafolio de 1 gigavatio de proyectos solares en desarrollo. Tenemos también a Rafael de la Fuente, que es CEO de Lilan Energy de Lica Renovables, que es un vehículo desarrollador para España y Latinoamérica de dichas empresas. Rafael es un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector, en empresas de generación, EPCistas, desarrolladores y en Colombia pues llevan desde 2018 y tienen actualmente una cartera de proyectos fotovoltaicos de más de 1,5 gigavatio de proyectos. Seguimos con Francisco San Clemente, al que muchos imagino ya conocen, es el Man of the Hour, está en las noticias estos días con una subasta, que es el General Manager de Renovatio. Él es economista de la Universidad de Westminster y es actualmente el gerente general de Renovatio, ¿no? Renovatio es una comercializadora de energía eléctrica para usuarios finales en el mercado regulado y no regulado, y al mayorista, y bueno, pues están en Colombia desde 2013 desarrollando proyectos de energía eólica y solar. Tenemos también a Héctor Núñez, que es el director de LATAM de Power Electronics. Héctor, también ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en temas de electrónica de potencia, es el director de Power, responsable de Solar y Storage, así como de la división industrial, y Power Electronics es una compañía muy conocida de equipo de electrónica de potencia con foco en inversores, ¿verdad? Finalmente tenemos a Juanita Hernández, que es socia directora de Estudio Legal Hernández, una de las principales firmas de abogados activas en Colombia. Ella también pues, tiene más de 14 años de experiencia en el sector energético, ha sido galardonada con premios en categoría de energías, y en su estudio Legal Hernández ella es la líder del área de energía y han dado asesoría a más de 2 gigavatios de proyectos renovables en Colombia. Y finalmente, un servidor, voy a actuar de moderador, soy Álvaro Velasco, soy el director regional para la región de México, Centroamérica y Colombia en Enertis. Y Enertis es una empresa de ingeniería independiente, le damos servicios a desarrolladores, a EPCistas y a fondos de inversión, bancos, etcétera, haciendo labores de ingeniería independiente o de ingeniería de la propiedad, consultoría, ingeniería y control de calidad. Ya me voy a ir callando y dando un poco de paso a los invitados. Quería empezar con la visión de cada uno de ellos, breve si puede ser, para que nos cuenten cuál es su visión en los rasgos generales de cuál es el estado actual del desarrollo de proyectos renovables, un poco en torno macro, en qué cifras se están manejando y cuál es la visión particular de cada uno en su campo de actividad. Así que quizás siguiendo el mismo orden, Carsten, si quieres abrir la sesión. Sí, gracias Álvaro. Buenos días a todos, aunque no puedo verles, pero es un placer estar. Bueno, todos saben, Colombia tiene una matriz de generación ya súper limpia. Sin embargo, creemos que la energía renovable no tradicional, especialmente la solar, complementa súper bien. Van súper bien juntos y bueno, nuestra esperanza es que todo el país va a beneficiarse de ella y por ende, por eso tomamos la decisión de desarrollar en todo el país, ¿no? Sobre todo el interior, para que no solo se concentre en el norte la energía solar. Y hoy en día contamos con 1 gigavatio de proyectos fotovoltaicos y creo que nos posiciona bien de aprovechar de esa tendencia que nosotros claramente vemos. Ok, gracias, Carsten. Rafael, ¿cuál es vuestra visión y posición? Muchas gracias, Álvaro. Bueno,
antes de nada también a todos los oyentes y participantes en el evento, saludarles y darles los buenos días o buenas tardes si están en otras partes, ¿no?, del mundo, ¿no? Pues a ver, nuestra visión desde Liran Energy, desde Lica Renovables, es que Colombia va a ser la estrella, ¿no?, de LATAM. Era un mercado, yo creo que estaba pendiente de explotar, ¿no? Así como otros países en la zona llevan años implementando las energías renovables. Colombia estaba en la línea de salida, ¿no? La subasta del año pasado creemos que ha sido el motor para que esto despegue. Nosotros apostamos por Colombia ya hace tiempo y nuestro feeling, nuestra sensación es que va a ser el año de Colombia, ¿no? Luego hablaremos de las subastas. Nosotros, como decimos, llevamos ya más de 2 años en Colombia. Hemos desarrollado una cartera del entorno a día de hoy de 1,5 gigavatios en proyectos solares, básicamente de diferentes tamaños y bueno, tenemos muchas esperanzas y creo que Colombia y el desarrollo de los proyectos en Colombia va a ser muy atractivo y muy activo, ¿no?, en lo que queda de año y el próximo. Vale, muchas gracias, Rafael. Por seguir un poco el orden también anterior, Francisco, ¿cuál es tu visión? No sé si tienes el mute o no lo puedes quitar. ¿Tienes problemas técnicos? Bueno, pues si quieres, mientras los vas solucionando, ¿ya estás? Bueno, sigo. Héctor, cuéntanos tú. Ya estoy, perdón. Mira, Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, la visión que tenemos del mercado y un poco complementando lo que dijo Carsten, Colombia es un país con una matriz limpia, pero yo creo que hay mucho espacio para renovables porque si no tomamos acción para añadir más capacidad renovable o limpia a la matriz, vamos a poco ir perdiendo esa matriz limpia de la que somos tan orgullosos. ¿Por qué lo digo? Hacia el año 2000, las reservas de agua que teníamos comparados con la demanda del país daba para entre unas 13 y 15 semanas. Si miramos lo que ha pasado este año, las reservas que tenemos a comparación con la demanda son de 5 a 6 semanas. Y eso teniendo en cuenta que venimos de un año en donde por todas las cuarentenas y los lockdowns del COVID, la demanda ha caído significativamente. Entonces hay espacio para añadir renovables. Eso por un lado. Por el otro lado, este año hemos tenido uno de los precios más altos de bolsa de los últimos 20 años y es una de las bolsas más volátiles, si no la más volátil de la región, en donde en periodos de lluvia los hídricos pueden generar a unos precios muy competitivos. Por ejemplo, los precios de bolsa de los últimos días están en 130, pero cuando se estresa un poco las lluvias y las reservas suben significativamente. Entonces, al añadir proyectos que ya vimos en la subasta del gobierno, que tienen unos precios muy competitivos, esa volatilidad se eliminaría y sería muy bueno para los usuarios finales y para el mercado en general. Vale, o sea que estás convencido de que va a haber un gran despliegue de las renovables para complementar estos problemas, ¿no?, de la hídrica. Sí, siempre y cuando resolvemos unos cuantos temas. Hay 3 obstáculos grandes, digamos. Uno es el tema ambiental y social, que no es único de Colombia y eso siempre tiene problemas. El segundo es el tema de la conexión. Hay muchas zonas donde se necesita expansión. Yo creo que el gobierno está dando muy buenos pasos en esa dirección. Y el tercer es el tema, que lo podemos tratar más adelante, es la falta de acceso a PPAs de largo plazo para financiar estos proyectos. Yo creo que ese va a ser el siguiente obstáculo grande para que las renovables y todos los desarrollos que está haciendo todo el mundo puedan finalmente entrar en operación. Vale. Vamos a dejar los obstáculos un poco para más tarde, que me quitas luego los temas importantes del panel. Y vamos a darle a Héctor, cuéntanos cuál es la visión de Power Electronics, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen de desarrollo y sobre todo, bueno, más bien de desarrollo, sino de venta de productos, ¿no?, que está íntimamente relacionado al final. Sí, bueno, muchas gracias, Álvaro. A diferencia de todos mis colegas acá presentes en el panel, yo pues represento un fabricante. Nosotros, como para muchos nos conocen, somos una compañía española que se dedica a fabricación de inversores centrales.
Tenemos una visión, obviamente, pues muy positiva. Power Electronics ya ha venido colocando pues equipos acá en el mercado colombiano. Hace unos años esto parecía pues un poco lejano, pero hoy en día ya hemos desarrollado proyectos aquí por casi los 100 megavatios. Tenemos una cartera de proyectos muy interesantes. La compañía está apostando, tiene un foco pues muy significativo en el mercado colombiano, y desde el punto de vista, como insisto, no solamente de los proyectos en los que estamos participando y ofertando, desde el punto de vista de desarrolladores, PC, utilities, vemos de manera muy significativa el desarrollo, y creemos que no solamente pues el año que viene, más allá de esto que estamos viviendo, se va a seguir consolidando pues la penetración del mercado fotovoltaico, y por supuesto pues el hecho de nosotros tener una participación en él. Vale, gracias, Héctor. Y finalmente, Juanita, por darte a ti también pie a que te introduzcas y nos des un poco tu visión desde el punto de vista de abogados, por favor. Gracias, Álvaro. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, para quienes nos miran desde otros países, es importante mencionar que pues todo el impulso fuerte de incorporación de fuentes no convencionales de energía renovable en Colombia arranca a través de una muy importante ley hito en el país, que es la Ley 1715/2014. Podemos decir que hoy, 6 años después, definitivamente estamos en un escenario muy bueno en materia de energías renovables. Esta ley 1715 pues ya ha sido objeto de su reglamentación, estableció unos incentivos tributarios muy importantes que definitivamente atrajo la inversión extranjera y nacional en las energías renovables. Se han generado además diferentes incentivos a nivel de la política pública. Por ejemplo, una obligación de compra del 10% para la atención de clientes finales proveniente de fuentes renovables, obligación que debe cumplirse a partir del año 2022. Por ejemplo, se ha generado un esquema de una subasta desde el gobierno para la contratación a largo plazo de fuentes no convencionales de energía renovable, y definitivamente se han superado muchísimas barreras en materia de conexión. Un poco la suma de estos elementos es lo que hace es que hoy en día tengamos un poco más de 12.000 megavatios en desarrollo, según los informes que hace la Unidad de Planeación Minero-Energética, con lo cual está demostrado que la incorporación de las energías renovables es algo que ya está pasando. Tenemos un poco más de 60 megavatios en operación, y esperamos pues que estas 12.000 megavatios en desarrollo pues empiecen a ingresar y por supuesto a generar competencia para lo que más le interesa a toda esta política pública, y que es el traslado de una tarifa mucho más eficiente al usuario final. Vale, gracias, Juanita. Bueno, todo el mundo tiene claro que el potencial es enorme. Se han mencionado temas como la estrella, ¿no?, de Latinoamérica, y que este año seguramente vaya a ser el año de la explosión, ¿no?, del desarrollo grande. Juanita además ha introducido ya varios mecanismos que permiten el desarrollo de proyectos, y me gustaría pasar a eso, pero antes, y por quizá cerrar el tema este que ya estamos un poco cansados del tema coronavirus y COVID y tal, solo quería saber un poco la visión de un par de participantes de a día de hoy cómo estamos con respecto al COVID, si ya finalmente lo hemos dejado atrás, y si es algo que tengamos un poco que seguir teniendo, que imagino que lo tenemos que seguir teniendo porque salen las noticias todos los días, las vacunas dichosas, pero quizá, no sé, Héctor, tú que eres fabricante y te puede impactar un poco más, ¿cuál es tu visión con respecto a eso? ¿Es algo ya del pasado o todavía es algo que nos va a afectar? Bueno, la verdad es que yo creo que no existe nadie en el mundo que no haya sufrido un poco de este tema, o si no mucho. En cuanto al COVID, la posición de Power Electronics, afortunadamente, podemos decir a nivel global, incluso para la compañía, este año vamos a cerrar de manera positiva, más allá de todos los escenarios negativos que todos hemos escuchado y todos hemos vivido. Obviamente es muy cierto también que hemos tenido retrasos en temas contractuales, hemos tenido que firmar prórrogas. El tema de las aduanas ha sido muy complejo, el tema de las permisologías en muchos casos por cierres pues de tema del ministerio nos ha obligado pues a renegociar pues estas condiciones. Sin duda el tema de los proveedores también, porque al final pues nosotros, los equipos se comprometen pues de una serie de elementos, y estos elementos han sido susceptibles a fallos por tiempo, pero pues el mensaje positivo que podemos dar incluso hoy día es que ya la fábrica está trabajando a plenitud prácticamente. Obviamente pues todavía falta un poco más, pero hemos superado y podemos decir que se está superando con éxito desde la visión de nosotros, e incluso con las noticias positivas que estamos viendo. Yo creo que el otro año vamos a tener
ojalá Dios mediante, pues una normalidad de cierta manera recuperada, más allá de que ya nos estamos acostumbrando un poco pues a vivir con esta realidad. Vale, bueno, buenas noticias. Y Juanita, ¿tú querías comentar algo con respecto más bien al impacto de los proyectos que estaban en ejecución? Sí. Mira, y Álvaro, un poco el tema es que, bueno, un poco el año 2020 en Colombia, teniendo en cuenta toda esta matriz renovable que estaba en desarrollo, era un año pues muy importante, ¿no? Para lograr puesta en operación de muchísimos proyectos a partir del 21, del 2022. Esto obviamente pues sí, los cronogramas definitivamente se han visto desplazados. Igual creo que el impacto no ha sido tan fuerte. O sea, digamos, nos quedamos pasmados un poco en marzo, en abril, teníamos restricciones para salir, obviamente eso impidió que actividades, por ejemplo, de campo para licenciamiento ambiental se vieran afectadas, pero el impacto como tal no es tan fuerte. Finalmente los proyectos, lo que yo he visto durante el 2020, es que el desarrollo no se frenó de una manera tan contundente y se pudieron seguir trabajando en muchísimas actividades que hoy hacen que digamos, el impacto en cronograma no haya sido tan fuerte. Lo que sí pasó, pues obviamente es que los proyectos, por prudencia, tuvieron que hacer solicitudes de cambio de fechas de puesta en operación comercial ante la UPE, pues para que se vieran un escenario de ejecución de garantías. Por supuesto, también quizá algunas renegociaciones de fechas de inicio de suministro de contratos, de PPAs, y pues bueno, definitivamente sí hemos visto desde lo legal un impacto importante en sobrecostos. Eso ha hecho que hayamos tenido que entrar en muchísimas negociaciones de contratos CPC por sobrecostos en materias de aduanas, de importación, de transporte marítimo, y bueno, esta serie de circunstancias que obviamente sí han impactado mucho el costo de estos contratos CPC. Vale, bueno, entiendo que es algo que tenemos que aprender a vivir con ello, ¿no? Como lo aprendemos en nuestras casas, pues habrá que aprender a trabajar un tiempo con estas dificultades añadidas, pero imagino que todos hemos aprendido mucho de este año, ¿no? Vamos a ir un poco ya pasando al tema de los incentivos. A mí me gustaría dar una visión para que el oyente, el que sepa, el que no sepa, cuáles son los principales motores de desarrollo en Colombia, qué son las cosas que hacen que haya un interés en desarrollar y salida de esos proyectos, ¿no? O sea, hemos hablado, tú mencionabas precisamente, Juanita, antes la ley 1715, las obligaciones de las comercializadoras de comprar entre el 8 y el 10% de la energía de origen renovable, subastas, hay de todo, ¿no? Este es un tema muy interesante, pero quizá volvemos a Carsten. Carsten, ¿cuál es tu visión un poco de cuáles son los principales motores de desarrollo donde uno se tiene que apalancar, ¿no? para sacar adelante los proyectos y lo que mueve el mercado al final? Y como hemos visto ya en esa reunión, hay muchos megavatios en el mercado y lo más importante son los PPAs o los incentivos de realizar las plantas. Así, para nosotros fue muy importante, un señal muy positivo, el anuncio de la subasta del año que viene, ¿sí? Del gobierno. Las subastas del gobierno, claro, para nosotros son el fin más interesante, más importante y, claro, nos ha dado mucha energía. Creemos, sin embargo, que se puede mejorar todavía mucho porque necesitamos como desarrollar una estabilidad a mediano y largo plazo. Por eso, si sea por mí, yo aconsejaría que sí hay que instalar un programa fijo, un calendario de subastas para que no esperamos y de repente sale una, sino ojalá tengamos un programa que diga el gobierno que cada una, dos subastas. Así podemos también hacer nuestros presupuestos y contratar gente, contratar estudios. Eso impulsará más al sector, en mi opinión. También, claro, hay que mencionar, ya se ha hecho, que las PPAs privadas, como Francisco en esta reunión propone, son súper importantes, tanto vía subastas, tanto como en negociación bilateral. En fin, todo que ayuda y vamos a profundizar, creo, hoy más en adelante en cómo mejorar ese tema, ¿no? Para acabar, Abu Wind es un desarrollo grande y también construimos nuestras plantas, pero no somos una IPP, así para nuestro modelo de negocio también es interesante tener partners, tener inversionistas finales y
eso creo que también se desarrolla ya mucho más en el mercado de Colombia. Bueno, gracias, Carsten. Rafael, quizá, no sé si, porque a lo mejor evidentemente el tema de las subastas privadas o de particulares a lo mejor es un tema que Francisco tiene muy caliente y nos puede hablar después. Rafael, no sé si tú quieras hablar de cuál es tu perspectiva de esta subasta que viene, qué energía, o perdón, qué potencias espera adjudicar, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tan interesante es? ¿Qué no? ¿Y qué viene después? ¿No? Porque se ha dado una cifra bastante alta y si eso ocurre, habrá una penetración muy alta de renovables versus el tamaño, la capacidad de generación del país y a mí, yo al menos me pregunto qué pasará después, si se puede meter un calendario y habrá más subastas o no. Sí, Álvaro, a ver, la subasta, como en cualquier país, una subasta del gobierno es un motor fundamental y va a provocar lo que está provocando ya, ¿no? Yo creo que desde el anuncio de la subasta, aquí estamos unos cuantos desarrolladores, seguro que habremos visto movimientos muy activos de mucha gente en los últimos días, ¿no? Seguro que ha lanzado mucha gente a ir a por esa subasta y los próximos meses van a ser muy activos, ¿no? Creo que se habla de unos 5 gigavatios, si no me equivoco, es una cantidad muy grande. Creo, sin embargo, y lo estamos diciendo en este panel, estamos hablando que proyectos en la UME, estamos hablando de casi 12 gigavatios, ¿no? En distintas fases. Entonces, hay proyectos, va a ser una salida muy importante de muchos de los proyectos, pero yo creo que no tenemos que olvidar hacia donde yo creo que irá el mercado colombiano y donde queda mucho por trabajar, ¿no? Las subastas, como en todos los países, ayudan, pero en paralelo tiene que haber un desarrollo que se está produciendo hoy en día en Colombia de todo el mercado diría de venta de energía por otros mecanismos, ya sean contratos bilaterales, PPAs bilaterales, seguro que va a crecer ese mercado muchísimo. Por supuesto, Francisco nos hablará de las subastas privadas, pero también, y me gustaría mencionar, todos los mercados en mayor o menor medida han acabado llegando también a poder implementar y a financiar proyectos a riesgo mercado, ¿no? A riesgo merchant. Hoy en día eso no se contempla en Colombia, pero estoy convencido que antes o después podrá ser una de las herramientas, ¿no? Estoy convencido, ¿no? Pero como driver y motor fundamental, si el gobierno, que es lo que está haciendo con la 1715 y con todas las ayudas fiscales, es el principal motor de que se pueda penetrar en un mercado como el colombiano en la fase en la que están las energías renovables, ¿no? Es un impulso que luego ellas mismas, como está demostrado en otros sitios, ya caminan por sí solas, ¿no? Y yo sé que todavía es muy pronto, pero ¿anticipas unas condiciones de subasta como las anteriores? Es decir, 2 puntas que se pongan de acuerdo o esperas algún cambio o cómo ha funcionado, van a tirar con el mismo esquema, pero es una capacidad, si hablan de 5 gigas, es bastante más que de lo que se adjudicó en la primera, ¿no? Que tuvo sus problemas en la primera. No lo sé, yo creo que ahí entendería que va a ser similar. Eso por supuesto, y por supuesto de precios menores de lo adjudicado. Eso pasa en todos los lados. Cada subasta, todo el mundo se sorprende de los precios y cada nueva subasta es un nuevo récord, ¿no? Pero en cuanto al modo de cómo se planteará la subasta, yo entendería que será muy similar a la anterior, ¿no? Creo que no ha habido plazo suficiente para los proyectos de la subasta anterior conectarlos y tener la experiencia de si ha sido efectivo o bueno el mecanismo o hay que modificarlo. Vale, gracias, Rafael. Y Francisco, pasando a ti, aparte de la experiencia tuya de una subasta privada organizada por ustedes como comercializadora, etcétera, no sé si nos puedes contar cómo funciona, o sea, cómo es el mercado de PPAs bilaterales en Colombia, ¿no? En que al final se basa esa subasta que Renovatio está organizando, ¿no? Que ese lado o ese driver del mercado fuera de las grandes subastas que típicamente atraen a ciertos players. ¿Qué tanto desarrollo mueve en Colombia? Yo creo que muy poco es la respuesta ahora mismo. Y ahí, como lo hemos comentado antes, o sea, la dificultad más grande ahora mismo para que haya desarrollos masivos en Colombia son los PPAs, porque la conexión ya se está trabajando, el tema de licencias ambientales y sociales ya se están trabajando.
Recordemos dónde estábamos mucho mejor que hace un año. Recordemos que en febrero del año pasado estábamos en una situación donde la primera subasta de renovables del gobierno había fallado. No había muchas luces del sector de cómo iba a arrancar, y un año después ya tenemos 60 megas operando. No es mucho, pero ya tenemos 60 megas operando. Ya estamos ante un anuncio de una segunda subasta del gobierno, ya tenemos una subasta privada. Pero en cuanto a contratos bilaterales, el tema es que la mentalidad en Colombia de un contrato de largo plazo son 5 años, si mucho. De las 104 licitaciones del mercado regulado que ha habido para usuario final desde mitad del 2018 ahora, menos del 15% han sido por periodos de más de 5 años y casi el 60% ha sido contratos a un año. Con un contrato de un año o con un contrato de 5 años no financias ninguna planta. Entonces, ¿cuál es el problema? Por un lado, si un desarrollador quisiera ir ahora mismo donde un comercializador o un operador de red incumbente a firmar un contrato a largo plazo, va a ser muy difícil. Y por el otro lado, hasta que nosotros sacamos la primera subasta, era muy difícil convencer a un operador o a un comercializador de que se fuera a firmar un contrato a 15 años, ¿cierto? O a 20. ¿Por qué? Principalmente por el miedo de decir, si yo firmo un contrato ahora mismo a un precio, la indexación de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, me mata, ¿cierto? Y quita toda mi rentabilidad. Y ese ha sido, digamos, yo creo que el principal obstáculo de que los que somos agregadores de demanda y vendemos a usuario final, estemos dispuestos a firmar contratos a largo plazo. Y esa es una oportunidad que nosotros hemos visto y hemos lanzado esa primera subasta de renovables, que si quieren más adelante hablamos de esa porque no es el tema ahora mismo. Pero yo creo que ese es el obstáculo principal que ahora mismo para que gran parte de esos 13 gigavatios puedan entrar en el sistema. Y como lo hemos visto, lo ha mencionado Carsten y Rafael, que son desarrolladores, lo están viendo todavía como un problema para que ellos puedan tener un pipeline que vaya entrando recurrentemente en operación. Y bueno, es interesante, Francisco, precisamente estás diciendo, ¿no? El tema de la mentalidad, los PPAs, bueno, existen, ¿no? Colombia tiene un mercado de bolsa y luego tiene un mercado de PPAs bilaterales, todo muy regulado, todo posible, ¿no? Contratos financieros, etcétera. El tema es la mentalidad, ¿no? Los 5 años se consideran el largo plazo, se veía el tema de indexación de precios como un asesino de la rentabilidad y nadie quiere tomar ese riesgo. Sin embargo, Renovatio ahora mismo lo va a hacer, ¿no? Como comercializador se va a convertir en un off-taker y está ofreciendo precios hasta 15 y 20 años, me ha parecido ver en las presentaciones. ¿Qué ha cambiado? ¿O por qué Renovatio con esa figura no lo ve como un riesgo? Hasta 25 años. Estamos dispuestos a ir hasta 25 años. Y nosotros aquí quisimos ser unos first movers, ser los primeros. Claramente estamos asumiendo riesgo. Nosotros siempre hemos querido, a través de nuestra comercializadora, entregar energía 100% renovable a nuestros clientes. Pero ahora mismo no se puede. Yo ahora mismo no tengo cómo contratarme energía 100% renovable para ofrecerle a nuestros clientes, ¿cierto? Segundo, nos interesaron muchísimo los precios que vimos en la subasta del gobierno el año pasado. Yo creo que es una señal importante de que en Colombia también con renovables se puede ser muy competitivo y no creo, y ahora que hay más anuncios de subastas del gobierno, no creo que sea distinto que otros países del mundo donde cada subasta va teniendo precios más competitivos y nosotros queremos tener energía renovable y queremos tener precios competitivos, por eso diseñamos la subasta y lo que hemos hecho es diseñar una subasta muy flexible para poder tener las mejores ofertas de los desarrolladores. En concreto, el riesgo de la indexación que mencionaba antes, nosotros cómo lo estamos haciendo, estamos dejando que los desarrolladores nos digan cómo nos van a presentar sus ofertas. No hay una indexación implícita y ya dependerá de la estrategia de cada cual. Podrá haber desarrolladores que quieran tener una indexación plana o una indexación positiva, una indexación negativa o que cambie. O sea, hay campo para que los desarrolladores tengan toda la creatividad que quieran, porque la oferta la van a presentar con precios nominales para cada uno de los años durante los 25 años, si quisieran irse a los 25 años. Entonces, es proveer un esquema en donde se pueden presentar alternativas para no quedarnos atrapados en el dilema de la indexación positiva para siempre. Bueno, entonces, eso se traduce en que al final, si hay voluntad, hay esquemas y hay formas de hacer las cosas, ¿no? Es un tema de cambio de mentalidad, ¿verdad? Eso es. Vale, pues no, gracias, Francisco. Juanita, a mí me gustaría preguntarte a ti, especialmente como motor, ¿qué supone la ley 1715 para que los proyectos
renovables en Colombia sean rentables. O sea, ¿hasta qué punto puede ser acceder a esos beneficios puede ser fundamental o no? O que no puedas acceder sea un deal breaker. ¿Qué papel juega esos incentivos? No sé si nos puedes contar un poco qué son y cuál es tu perspectiva sobre qué tan importantes son o qué tan importante es poder acceder a ellos. Fundamentales, Álvaro. Cuando uno ve en las estadísticas, en las cifras que tiene la Unidad de Planeación Minero-Energética, ve uno automáticamente el impacto positivo que tuvo la Ley 1715 y la generación de esos incentivos fiscales para que se empezaran a desarrollar proyectos de energía renovable en el país. Uno ve, año 2013 teníamos un proyecto, 0 proyectos, y año 2014, 15, 16 ya teníamos 140 proyectos solares entre solares y eólicos en desarrollo. Principalmente Colombia, pues en materia de incentivos y de subsidios, es conservadora. Entonces nos fuimos con un esquema de incentivos convencional, que es un incentivo fiscal, en materia de exclusión de IVA, de deducción en el impuesto de renta, deducción de impuesto de renta donde te puedes deducir el 50% de la inversión asociada a desarrollos en energías renovables. Exclusión del IVA en bienes y servicios por un 19%. Entonces uno ve el impacto directo y uno ve sí la importancia que tuvo el esquema de incentivos fiscales para promover las energías renovables en el país. ¿Tú pensarías que es fundamental? Es decir, que si no tienes la capacidad de acceder a esa desgravación fiscal o esos incentivos, ¿no es económicamente rentable estructurar un proyecto en Colombia? Bueno, no, creo que son claves mantenerlos. Colombia pues está en una situación fiscal compleja y eso no nos garantiza que esos incentivos continúen vigentes durante mucho tiempo, ¿no? Puede haber un replanteamiento de la política pública en ese sentido, pero creo que sí le quitaría muchísimo, porque sí vemos cómo absolutamente todos los proyectos están accediendo a los incentivos y bueno, están obteniendo importantes beneficios. O sea, lo que te digo, no más poder excluir un IVA del 19% en la adquisición de bienes y servicios, pues es clarísimo el impacto positivo que tiene. Desmontarlos, pues sí afectaría el desarrollo de los proyectos, porque además tenemos exclusivamente ese incentivo y no podemos recurrir a otro, ¿no? No tenemos esquemas de subsidios o incentivos más fuertes como en otros países de que, no sé, la compra en el mercado de energía mayorista tenga que ser prioritariamente renovables en un primer lugar, o otro tipo de incentivos que permitirían, pues obviamente, un ingreso más contundente de las renovables. Entonces sí hay que mantener los incentivos fiscales y sí ha sido importante para el desarrollo. Uh-huh. Y bueno, ya hemos tenido una buena visión general, gracias a todos por la contribución con respecto a los principales motores, ¿no? Tenemos la subasta que hubo el año pasado, que hizo despegar el mercado, la otra subasta, contratos bilaterales, que hay algunas plantas que se están poniendo en marcha ahora basados en PPAs bilaterales con off-takers privados, iniciativas como las de Renovatio de tener subastas privadas, ¿no? como off-taker privado. Quizá bueno, pues hemos estado en la nota positiva, ¿no? Tenemos grandes perspectivas de Colombia. Ahora me gustaría casi pasar más a cuáles son las dificultades reales, ¿no? De desarrollar en Colombia, no es sencillo, ¿no? Tiene sus particularidades y en términos de desarrollo de proyectos es, en mi opinión, bastante más complejo en ciertos casos que en otros países, ¿no? Que tienen otras características. No sé, quizás si podemos volver también contigo, Carsten. ¿Cuál dirías tú que son los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos en Colombia? Se ha hablado, hemos tenido la contribución del ministro hoy, se han hecho cambios en la regulación, se está tratando de agilizar la obtención de la ley 1715, que antes estaba un poco bloqueada, parece ser. El tema de la asignación de puntos de conexión, procesos ambientales. O sea, ¿cuál es tu visión como desarrollador? ¿Con qué te tienes que pelear todos los días? Gracias, Álvaro. Yo creo, de hecho, un desarrollador siempre tiene un montón de problemas, ¿no? Y en cada país encuentras nuevas cosas. En Colombia veo dos, quizás tres, pero quiero enfocar en dos. Y el primero es la EIA, ¿no? El estudio de impacto ambiental, que ya se ha mencionado. Es sorprendentemente alto el costo en Colombia. ¿Por qué es eso? En mi opinión es porque tradicionalmente es un país minero y también petrolero, y la EIA tenía un estándar súper estricto que es bueno, ¿no? Para no confundir. Nosotros no estamos en contra. Pero
hay que recalcar que las plantas solares, también las eólicas, tienen un impacto mucho menor. No se puede comparar una planta fotovoltaica con un embarcamiento minero, ¿no? Y creo que hay que trabajar especialmente en eso para bajar los costes y los riesgos del desarrollador. En general, trabajamos de hecho con la asociación SEA en ajustar los requerimientos. Para daros un ejemplo, por ejemplo, estrictos estudios complejos sobre ruido no hacen falta, ¿no? Una planta solar no hace ruido. Tampoco sobre el aire, ¿no? No emite nada de contaminación, etc. Hay mucho más ejemplos y bueno, hay que ajustar eso. Eso va a permitir al final un bajo de coste, menos riesgo para todo el sector y al final baja los precios del consumidor final, ¿no? Segundo, y eso también está bien conocido, se ha hablado de eso hoy, conexiones vía UPME, ¿no? Eso es el obstáculo bien grande. Estoy súper agradecido al Cristian Jaramillo, al nuevo director. Vemos que ha impulsado algunas mejoras, hay que admitir eso y recalcarlo. Sin embargo, nosotros creemos que se puede impulsar mucho más, ¿no? Hay que ser más estricto en los tiempos de tratar esas solicitudes y mantener sus propias promesas, ¿no? Y estamos para colaborar ahí con UPME, ¿no? Creemos que debe ser un trabajo del mismo sector. Y como he dicho al principio, creo que también es mucho más fácil en el centro del país, en el interior, de pasar mucho más los permisos, porque claro, todo está concentrado en el norte y hay mucha más flexibilidad por ejemplo, Boyacá o otras zonas donde todavía no hay tantos derechos de conexión. Eso eran mis puntos. Gracias. Ya terminaste. Perdón, no te interrumpí. Sí, perdón, sí. Gracias, ojalá Carsten. no sea demasiado, ¿no? No, pero parecía que ibas a seguir. Rafael, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son las cosas que voy a decir te quitan el sueño? Espero que no, pero ¿qué te preocupa? Bueno, el sueño yo creo no lo quitan muchas cosas, pero normalmente otras, ¿no? Pero no, yo creo que todos coincidimos, hay dos bloques fundamentales, la conexión eléctrica y los estudios ambientales, ¿no? Hablaría también a lo mejor de un tercero, pero es más estratégico a nivel país, que es el desarrollo de las líneas de transmisión, como el país está apostando, porque al final son, de alguna manera, el canal para poder sacar los proyectos, ¿no? El viceministro, yo creo, hoy a primera hora ha mencionado una inversión de más de 300 millones, pero bueno, nosotros vemos en muchos casos que limitan las contestaciones por parte de la UCME, al final limitan la salida de los proyectos, la potencia que se puede sacar. Y luego, hablando de las conexiones, creo que en ambos casos, también con los estudios ambientales, se manejan plazos que habría que intentar regular y que hubiese compromisos de las diferentes autoridades. Creo que se deberían de reducir en temas medioambientales, pues en casos de que tengas que tramitar ante la autoridad nacional, ante la ANLA, podemos estar hablando de plazos de 6 meses en contestar, ¿no? Eso hace que los proyectos se alarguen en los desarrollos mucho en el tiempo, y creo que eso es algo que debería ser fácil mejorar por parte del país, ¿no? Los estudios de conexión, luego la gestión con las diferentes electrificadoras, ¿no? Y con la UCME es un proceso un poco a veces agotador, entregan los estudios. Nosotros dentro del ICA nos hemos intentado procurar con el equipo para que eso no sea un cuello de botella, pero al final hay una gestión con la electrificadora, comentarios, rehaces los estudios de conexión, lo entregas, recibes comentarios por parte de la UCME. Al final ese proceso
También, dependiendo de la diferente electrificadora con la que te estás conectando, puede haber requerimientos diferentes en el tipo de estudios y en ciertos criterios, con lo cual, bueno, vas un poco a ciegas. Eso es el primer paso, obtienes la aprobación por parte de la UCME y luego, obviamente, los estudios ambientales. Comparto con Carsten que una planta fotovoltaica debería tener unos requerimientos nada que ver con una instalación minera. Creo que también hay mucho camino, se está trabajando para, de alguna manera, reducir o simplificar. Yo no iba a reducir, simplificar esos trámites y esos requerimientos, pero esos son los dos bloques, ¿no? Estudios de conexión, estudios ambientales y, en ambos casos, los plazos. Los plazos, intentar reducirlos y que haya un compromiso por parte de las autoridades, ¿no? Vale, gracias, Rafael. Habéis incidido en estudios de impacto ambiental. Entiendo que os referís a cómo están definidos los términos de referencia, ¿no? Ha habido cambios en los últimos años, se quitaron los diagnósticos de alternativas y eso, que eran unos trámites adicionales que eran bastante complicados, pero todavía hay camino, ¿no?, para simplificar esos términos de referencia a la realidad de las solares, ¿no?, o las eólicas, ¿no?, con lo que tienen. Francisco, yo te quería dar paso a ti. ¿Cuál es qué añadirías tú a estos puntos que han mencionado Carsten y Rafael? Bueno, pues no, totalmente de acuerdo. Esos son unas barreras para los desarrollos desde el punto de vista técnico. Yo tal vez añadiría el tema de los PPAs, que tal vez no se ha mencionado tanto porque pues hay muchos proyectos que todavía están, digamos, estancados en la parte de la conexión. Pero suponiendo, por ejemplo, que todas esas 13 gigas de las que estaba hablando Juanita tuvieran ya todas conexión aprobada, el siguiente paso es cómo van a evacuar la energía del sistema. Y un camino muy, muy bueno y un promotor de energías renovables en cualquier país, como lo decía Rafael, son las subastas del gobierno. Que hubiera un cronograma con certeza de si va a haber una subasta cada año o 2 veces al año, sería una muy buena señal para el sector, porque algo que pasó el año pasado es que hubo una subasta, fue muy buena, fue muy exitosa, pero los que no quedaron adjudicados en esa subasta quedaron casi con un año de incertidumbre. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestros desarrollos? ¿Cierto? Ahora una segunda subasta del gobierno es muy bueno. Y nosotros estamos aportando nuestro granito de arena con esa subasta que estamos haciendo privada de Renovatio, también para intentar desatascar un poco el sector. Porque yo creo que el tema de si Colombia tiene potencial para las renovables o no, yo creo que ya es un tema que se ha hablado mucho, llevamos muchos años hablándolo, todo el mundo es consciente del potencial que hay, por ejemplo, eólico en La Guajira y fotovoltaico alrededor del territorio nacional. Y afortunadamente ya estamos en el argumento no tanto de si renovables sí o no, sino el de renovables cómo y cómo vamos a evacuar la energía, lo cual son muy buenas noticias. Vale, gracias, Francisco. Juanita, tú que estás más en el lado de la asesoría y has visto bueno, cómo impacta, ¿no?, en los clientes todos estos temas de regulación. El gobierno ha estado haciendo una serie de cambios, ¿no? Se ha estado trabajando en simplificar el acceso a la ley de 1715, se ha abierto un proceso también para acelerar o para facilitar o para estructurar de una forma un poco más diferente la asignación de puntos de conexión, que es un tema clave. No sé si tienes un poco una lectura o una opinión formada sobre esos cambios, qué tanto se han aplicado y qué efecto están teniendo, si realmente están siendo un cambio relevante en la vida del desarrollador o seguimos un poco business as usual. ¿Cuál es tu opinión? Ok, mira, yo creo que el avance ha sido gigantesco. Para quienes se arrancaron a desarrollar en el 2013, 14, 2012, pues fue un golpe muy fuerte porque faltaba reglamentación. Las autoridades ambientales no sabían cómo tramitar licencias de proyectos de energía renovable. Entonces había como muchas trabas. Hoy un poco, pues, estamos en un momento de maduración, pero todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. En materia de desarrollo, yo sigo viendo el tema de las conexiones, pues sí es un cuello de botella gigante, que el gobierno, pues desde la política pública ya lo está atacando, ¿no? Antes, digamos, hace 4 años teníamos problemas, era que el operador de red no nos contestaba, entonces tocaba llevarlo ante una autoridad administrativa para que lo investigara y le pusiera sanciones. Hoy en día, digamos, el operador de red ya respeta, digamos, como los derechos de conexión de los proyectos, pero estamos en un momento de saturación de la red.
lo cual el gobierno ya detectó, que es todo lo que nos ha mencionado sobre la liberación de capacidad, todas las reglas de compartición de conexión, o que haya proyectos que entren antes y después entren otros, en fin, toda esta liberación de la capacidad de transporte. Sí, todavía toca mejorar muchísimo, definitivamente, no hay un procedimiento o no hay unos tiempos de respuesta mínimos por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética, y ahí sí, digamos, no podemos tener solicitudes que llegan ante la UCME, que están desde febrero, desde diciembre del año pasado, y que hoy, casi un año después, no tengamos respuesta sobre si se les va a otorgar el punto de conexión o no. Entonces, a nivel institucional también tenemos que mejorar muchísimo los tiempos de respuesta en materia de conexión. En materia de desarrollo también tenemos todas las dificultades pues, que ya mencionaba, licenciamiento ambiental, un tema de consultas previas, pues que ahí también yo creo que falta un poco la definición de la política pública para agilizar los procesos. La consulta previa es un derecho fundamental, hay que respetarlo, hay que, digamos, cumplir con todos los protocolos que se requieren para llevar estos procesos de consultas a comunidades protegidas. Sin embargo, no podemos estar estancados en procesos de 3, 4 años y que no haya una total incertidumbre para los desarrolladores y unos sobrecostos gigantes que, pues, como dice Carsten, se reflejan en la tarifa hacia el usuario final. Y pues desde la bancabilidad coincido absolutamente con Francisco, los PPAs. Y por eso yo quería ahí como aprovechar el tema de la subasta, y es que es la polémica, ¿no? Digamos, si hacemos una subasta de todas las tecnologías o hacemos una subasta exclusivamente renovable. Yo ahí quería plantear que para mí una subasta definitivamente solo renovable, o sea, las renovables no le tienen que demostrar absolutamente a nadie, no las tenemos que poner a competir con nadie. Se demostró en la subasta que fue muy exitosa, cerramos a unos precios excelentes, y pues definitivamente aquí la idea es, tenemos todos estos desarrollos que requieren una bancabilidad, que la bancabilidad se las va a dar la venta del contrato a largo plazo, pero esa venta todavía es absolutamente compleja. El día que lleguemos a que un renovable levante el teléfono y le diga a un generador o comercializador, cómprame energía, listo, cerramos, ese día pues definitivamente las renovables ya están participando en competitividad con las demás tecnologías. Y hago este contraste es porque así se negocia la energía, digamos, térmica o hídrica. Un teléfono, se cierran negocios y ahí están los contratos. Por eso es que sí hay que generar esta subasta que le permita la bancabilidad a todos estos proyectos, que vemos que cerraron a unos excelentes precios, y esta subasta definitivamente sí tiene que ser de exclusiva tecnología renovable. E incluso tendríamos que ir un poco más allá. Creo que deberíamos en estas nuevas subastas incorporar un tema de metas por tecnologías. Vemos una subasta pues muy buena, pero la vez pasada cerró con una alta componente de tecnología eólica, y pues vemos que el gran desarrollo de proyectos en el país es solar. Entonces creo que sí, desde la subasta y desde la intervención estatal y esa discriminación positiva, como la llamamos los abogados, está más que todo bienvenido para generar todos esos escenarios donde todos los proyectos logren vender la energía en estos mecanismos competitivos, porque lo cierto es que de manera bilateral aún no estamos en ese escenario. Bueno, sé que es difícil decir esto, pero ¿tú crees que va a ser así? ¿Que la subasta nueva va a ser exclusiva de estas tecnologías y van a aislar a las otras tecnologías tradicionales que tienen un lobby y un papel, un peso importante en el país? Mira, si el tema es que las energías renovables entren, definitivamente así se tienen que mantener. Y por eso habla del concepto de discriminación positiva que existe en los diferentes escenarios legales de nuestro país en diferentes temas. Si queremos que algo entre y vemos que hay barreras, oposición de mercado, resistencia de mercado, que es clarísima la resistencia del mercado, que te dice, no, te compra 2 años, porque es que 10 años, 15 años me parece terrible. Entonces sí tiene que darse como una intervención muy fuerte estatal para mantener una subasta exclusivamente renovables. Si no, pues poner a competir todas las tecnologías no tiene sentido cuando las otras tecnologías ya están adentro, ellas ya venden, están en su mercado, están en su confort. Tenemos que generar un escenario exclusivo para la venta de energía renovable. Vale, y antes de pasar, de darte paso a ti, Héctor, uno de los temas que has tocado antes que me ha parecido interesante es el tema de los tiempos de respuesta, ¿no? Para gestionar los puntos de conexión. Pero te has referido a UCME más que a los operadores de red. En tu opinión, ¿es más un tema o los retrasos están más del lado de UCME que de la electrificadora o del operador de red de la zona? Creo que he percibido que al menos durante los 2 últimos años estamos más frenados en UCME que en operadores de red.
Bueno, te digo, en el 2014, 2015, estamos más frenados hoy en UPI. Al inicio estábamos muy frenados en operador de red, porque obviamente no había procedimientos, no había alineamientos. Aquí había una intervención muy fuerte desde resoluciones, decretos del gobierno, sanciones a empresas operadoras de red, cartillas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario, donde le ha dicho al operador de red, es una obligación y es un deber suyo recibir las solicitudes, tramitarles, darles respuesta, etc. Yo siento que hemos mejorado muchísimo a nivel de operador de red, pero en la UPME nos estamos quedando frenados. Bueno, ahí apuntamos el mensaje para el ministro. Vale, gracias, Juanita, muy valiosa. Héctor, ¿cuál es tu visión? Bueno, la verdad es que más el feedback que te puedo dar es un poco de lo que recibimos nosotros por parte de los desarrolladores con quien trabajamos. Yo creo que la opinión es muy similar a la que todos comentan acá. El tema de las licencias ambientales, sin duda, pues es un retraso. También he tenido mucha realimentación en algunas regiones, las corporaciones también, o digamos, regionales, pues también afectan de cierta manera, digamos, la permisología o retrasan en algunos casos. He tenido pues comentarios de que no contestan pues comunicaciones y eso también pues dilata un poco el proceso y los desarrollos, pero en línea general comparto pues la opinión. Creo que el tema de licencias ambientales sí he tenido también pues mucha realimentación de que en la ANLA pues se ha mejorado con respecto a los tiempos que anteriormente se venían manejando, pero de la misma manera el tema de la interconexión por medio de la UPME en este momento, y como comenta Juanita y los panelistas, pues también está haciendo o está pues retrasando definitivamente los procesos. Entonces esperamos que ese tema, como ha dicho el viceministro y todos los funcionarios del gobierno, se pueda pues mejorar de manera tal de seguir desarrollando los procesos y los proyectos y nada, pues seguir creciendo en Colombia como queremos todos. Y Héctor, ya que te tengo aquí, tú como suministrador de equipos que ya te has enfrentado a importaciones, ¿qué tan ha cambiado la situación con respecto a unos meses? ¿O qué tan sencillo es llevar a cabo luego esas importaciones? Te hablo desde el punto de vista luego de las exenciones de IVA, tanto como por el proceso de importación. ¿El suministrador de equipo tiene que involucrarse? ¿Es clave? ¿Es algo que tienen que gestionar ellos? ¿O el comprador, el EPC? ¿Cómo está funcionando? La verdad que aquí en Colombia nosotros normalmente dejamos en manos del EPC, digamos, el tema, digamos, logístico. Nosotros obviamente pues preparamos toda la documentación que él requiera. En línea general yo creo que el tema logístico no es tan complejo. Sí, para poder justificar las exenciones de IVA hay sus trabas, sin duda, pues, pero en línea general yo creo que es el menor de los problemas dentro de lo que estamos conversando. O sea, es lo que puedo aportarte desde el punto de vista logístico y en línea general nosotros cuando hemos tenido que hacer importaciones directas, especialmente pues tema de repuestos, spare parts, ha sido bastante expedito. Y desde el punto de vista de cumplimiento de regulación de RETIE, de reglamento técnico, los equipos solares, ya sean módulos o inversores en tu caso u otros, están siendo exentos, tienen que homologarse, certificarse. ¿Cómo es el proceso este? ¿Es relativamente expedito o es un poco pesado? Hay partes del sistema, dependiendo de la media tensión, sí tiene que estar regulada por RETIE. Digamos que para hablarte, nosotros suministramos no solamente pues el inversor, sino en algunos casos un skid con componentes de media tensión que incluyen transformadores, conexiones, celdas. Esos elementos sí son mucho más complejos para recibir la aprobación de RETIE, pero la hemos logrado. En línea general yo creo que te ayuda mucho también el hecho de que tú vengas con homologaciones internacionales. Estas homologaciones internacionales que tengas ULIS o a través de sede de la Comunidad Europea nos ha facilitado el hecho de poder obtener los certificados RETIE, pero no vería, como te comento, no ha sido realmente un obstáculo para nosotros, al menos como fabricante, y para los EPCs que al final han hecho la importación, el poder, digamos, afrontar este escollo. Vale, Héctor, gracias. Ya estamos acercándonos al final del panel. Yo creo que tenemos 15 minutos aproximadamente. Si alguno de los oyentes tiene más preguntas, pues que las lance para ver si podemos introducirlas. Antes de cerrar, y quizá en una nota un poco más tecnológica, hemos hablado mucho del desarrollo puro, y por poner una nota un poco más de vista a futuro, quería preguntar a los participantes, con todos estos desarrollos tecnológicos que vienen, ¿no? Las nuevas tecnologías de equipos, baterías, movilidad eléctrica, hidrógeno verde,
¿cómo ven que va a impactar esto al desarrollo de la energía solar, en este caso, ¿no? Como proveedor de energía eléctrica y una mayor electrificación del sistema? No sé si ¿quién quiere tomar la palabra? Bueno, si quieres, como fabricante te puedo dar una visión. Dale. Bueno, mira, el tema de la tecnología, nosotros, bueno, Power Electronics es una compañía que gran parte de lo que factura lo invierte en investigación y desarrollo. Nosotros tenemos, vemos con mucha importancia el tema del storage. Si bien es cierto, digamos, en Colombia todavía el tema de almacenamiento pues es muy incipiente, es muy poco, pero sí es muy cierto también que a nivel global, especialmente pues en mercados como Estados Unidos y en otros mercados en Europa, ya el tema de almacenamiento de energía se está teniendo muy presente. En el caso nuestro, nuestros inversores ya vienen digamos, listos para conectarlos a cargadores de baterías, lo que es una ventaja, porque pues hoy en día tú puedes tener un desarrollo fotovoltaico y emplear nuestros inversores, pero ya estos estarían listos el día de mañana cuando ya financieramente estos proyectos, digamos, de almacenamiento acá cierren en Colombia o en la región, pues, digamos, latinoamericana, y podrías, pues, hacer una simplificación en ese sentido. Por otra parte, el tema de la tecnología que ha hecho, pues yo creo que todos sabemos que a lo largo de los años, no solamente el esfuerzo que hemos hecho nosotros los fabricantes de inversores, el tema de los paneles, todo lo que tiene que ver con las renovables, los costos de producir, de fabricar, de los equipos como tal, se han hecho mucho más competitivos a lo que venía haciendo, y por eso yo creo que en realidad todos estamos acá, es porque hoy en día, pues digamos, todo lo que hemos logrado en eso, hoy en día tenemos un inversor que digamos, es el que da más potencia por metro cuadrado. Eso es otra ventaja. Y lo otro es el tema de movilidad eléctrica. Yo creo que va de la mano el tema de la movilidad eléctrica con el tema de fotovoltaica. Podemos suministrar también soluciones donde desde el propio inversor tú puedas alimentar cargadores de baterías o trabajar de manera dual con la propia red y con un sistema fotovoltaico dentro de estas soluciones de cargadores. Entonces, digamos que yo creo que el tema tecnológico no para, todos los años vemos desarrollos, no solamente el caso nuestro, yo creo que todos estamos haciendo esfuerzos. Los propios desarrolladores todos los años o a cada minuto tienen que enterarse de cuáles son las novedades para que con estas novedades obviamente estos proyectos sean más competitivos. Es un poco pues la visión que vemos nosotros y el esfuerzo que nosotros, como te digo, como fabricante estamos haciendo. Listo, gracias, Héctor. No sé si algún otro panelista quiere contribuir. Sí, quizá me permites, Álvaro. Yo estoy súper de acuerdo con Héctor. Vamos a ver algunas baterías y temas así. Sin embargo, yo vengo de una empresa que tiene 25 años en el mercado y 20 de ellos es solo pura, netamente eólica. Y solo los recientes 5 años estamos entrando con vigor en el sector de solar, fotovoltaica. ¿Y por qué? Porque se ha hecho tremendamente competitivo, ¿no? Y creo la innovación más importante es el seguimiento de coste decreciente, ¿no? Tenemos cada año en promedio una baja de costes inesperada, ¿no? Y creo que eso va a ser el main driver, ¿no? Toda la innovación va a ser complementaria, como baterías, como otros temas, pero el simple baja de coste va a ser la cosa más importante, incluso en Colombia, incluso como ya tienen esos storage naturales de hidroeléctricas, ¿no? Que complementa muy bien con los sistemas solares. Vale, gracias, Carsten. No sé si alguien quiere complementar en esto o si no, para ir cerrando, lo que sí me gusta hacer es pasar la palabra un poco cada uno bueno, Rafa, todavía quieres comentar, tío. No, simplemente una matización. Se ha hablado de las baterías, creo que va a estar en el top como energía emergente que va a potenciar la implementación de las energías renovables en Colombia y en todo el mundo. Va a hacer que las energías renovables sean gestionables y eso va a ser un cambio fundamental, ¿no? en todo el mundo. Y está más pronto que tarde, y es mi opinión, en llegar, ¿no? Creo que la reducción de costes que ha sufrido la
la energía renovable, en concreto la fotovoltaica, va a ser similar, ¿no?, en la implementación de las baterías. No olvidemos también, y está mucho por hacer en Colombia, todos los temas de hibridación, ¿no?, que sí que se están implementando en otros países y creo que hay mucho potencial por implementar, ¿no? Vale, bueno, hay bastante camino. Yo creo que todavía nos falta bastante. También está el tema del hidrógeno, que es súper interesante, pero que es un poquito ciencia ficción de momento, que parece que Colombia está tomando pasos también ahí con Chile para ver si se empieza a desarrollar. Y bueno, para ir cerrando, a mí sí que me gustaría dar la palabra a todos y que cada uno nos cuente, bueno, en mi tierra se dice cuál sería la carta a los Reyes Magos. ¿Qué les gustaría? Si tuvieran que pedir algo, ¿cuál sería la clave, ¿no?, de cuál es la situación del desarrollo de Colombia? Y si tuvieran que pedir algo, ¿qué les gustaría que cambiara o qué creen que sería lo que más les cambiaría la vida? Carsten, cuéntanos. Bueno, puedo repetir, ¿no? En un calendario, no para Navidad, sino para las subastas, ¿no? Vale. Y claro, y conexiones, para un desarrollador grande, conexiones en el país es fundamental, ¿no? Vale, gracias, Rafa. PPAs, yo creo que todos estamos de acuerdo y lo que he mencionado antes, los plazos, ¿no? Tener una visión clara de los plazos, que al final es la mayor incertidumbre en los desarrollos que hacemos. Héctor, voy a cambiar un poco el orden, pero es que me salen así en la pantallita. No, pues digamos que la flexibilización en las regulaciones, disminución en los tiempos, todo lo que se ha hablado, pues yo creo que en línea general a nosotros nos fortalecería pues de sobremanera. Juanita. Bueno, como para decir algo que de pronto no se ha dicho aún, es el tema de llegar con las tecnologías renovables a los usuarios finales, al usuario industrial. Que cuando un usuario industrial esté comprando energía no veamos las típicas 5 propuestas de las típicas empresas generadoras hídricas o térmicas del país, y que podamos ver ofertas de estas empresas donde le digan al usuario final, te estoy vendiendo exclusivamente de energía renovable, o que podamos, por ejemplo, también ver ofertas de estas típicas empresas hídricas, donde, por ejemplo, estas 6-7 horas las suplan con energía solar y la mezclen con su precio kilovatio hora por hídrica y puedan llegar al usuario final. Creo que ese es como el paso, aparte de lo que hemos conversado, PPAs definitivamente, pero sí sería muy interesante ver en el país como ese paso adicional, llegar a los usuarios finales, a los industriales con ofertas de tecnología híbrida o exclusivamente renovable. Interesante. ¿Y tú, Francisco? Mejores precios brutales, bueno, la subasta vuestra. Mejores que la exacto, siendo que es la carta de los Reyes Magos, un montón de ofertas a unos precios muy, muy bajos para nuestras subastas. Y también mayor agilidad en las conexiones, para que haya más oferta en el mercado también. Y tal vez yo añadiría, pero eso es abrir un espacio para otro panel, y es mayor facilidad en que cuando uno compra esa energía renovable poderla trasladar muy rápidamente al mercado regulado, que ahora hay un poquito de barreras que no lo permiten. Muy bien, muchísimas gracias a todos por la participación, gracias a todos los oyentes. Salvo que alguien del panel todavía quiera mencionar algo o dejar una última nota, cerrar y agradecerles a todos. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, que estén muy bien.